Hola chicos, ¿cómo están? Soy Ross, el Tortugo, y les quiero dar la más cordial bienvenida a su canal, El Caparazón Político. Hola chicos, ¿cómo están? Ah, ya está por acá. Vale. Hola chicos. No lo había visto, ¿eh? Bienvenidos a nuestro canal, que es su canal. Les queremos dar la cordial bienvenida. Claro está. Si eres nuevo en el canal, te invitamos a que te suscribas. Y por favor déjenos su like, es muy importante si para que esto, más gente se entere. Y si te gusta, pues así que recomiéndanos. Comparte el video. Hoy vamos a hablar nuevamente, seguimos con los sexenios de este nefasto partido que nos sumió en la completa desesperación, y no solamente de nosotros, de nuestros abuelos, nuestros padres, y vamos a contar parte de la historia. Hoy nos toca hablar del sexenio del señor Miguel de la Madrid Hurtado. El señor nació en Colima, viene del extracto priista porque seguía siendo la situación del PRI que no perdía, era ya una dictadura perfecta y ahí seguía en el poder. Así es, desgraciadamente venía arrastrando el señor ya una larga carrera, ¿cómo se dice? Ay, perdón, diplomática dentro del Partido Revolucionario Institucional, abreviado como el PRI. Es hijo de padres, de abuelos que también fungieron en el PRI. Sí, siempre ha sido así, ¿no? El clásico nepotismo, dejo a mis hijos y a mis hijos y a mis hijos en el poder, ¿no? Así es. Y bueno, este señor va a tomar el poder del periodo de 1982 a 1988. Así es. Bueno, pero el señor, ¿qué pasó con el señor? Bueno, se esperaban muchas expectativas, veníamos de una caída espantosa con el señor José López Portillo, que nos había dejado el famoso perro chillón. Nos había dejado así que endeudadísimos, con el peso por los suelos. Llega en una situación muy difícil económicamente hablando, el señor Miguel de la Madrid Hurtado, y se esperaban cosas buenas de él. Sin embargo, se sabía de antemano que era muy complicado que levantara el país, dado que, haz de cuenta como si a ti te golpean, te dan un mazazo, te caes, y luego te quieren levantar y vale, vamos a correr. No, pues no se puede. El señor la persona tiene que recibir una atención médica, valorarlo cómo está, y sobre eso, ver que no tenga secuelas todo lo que le pasó. Bueno, pues lo que estaba pasando con México, el peso estaba súper devaluado. Entonces él entra, ahora sí que atado de manos para prosperar en un mandato que pues la verdad, el PRI de alguna manera era, ¿cómo decirlo? Era un mal necesario, no había ninguna forma de cambiar de gobierno, de otro partido, porque no lo sabía. Sí, de hecho, en ese entonces había las leyes que se regían para la contienda electoral eran nulas. No había, ahora sí que manera de que ingresaran otros partidos políticos porque todo estaba amañado, de manera que siempre iba a ser el PRI el vencedor en las urnas, porque si no habían contendientes, no había la manera de que otro partido político surgiera y le diera la guerra, bueno, la batalla electoral al PRI. Entonces también esa fue una constante siempre de aquellos entonces que vivieron nuestros abuelos, que tuvieron que, vamos a llamar con esta palabra tan fuerte, el sufrir, el que, o sea, ya estaban resignados a que tenían que votar por el PRI, porque sabían de antemano que era el único y era el que siempre iba a ganar. Sí, desgraciadamente sí había partidos. Estaba el PAN, estaba pero no estaban registrados. No, sí está, bueno, sí, pero sí, de alguna no. manera estaban muy debilitados. Sí, pero no. Antes no recibían el apoyo del gobierno, los partidos políticos, como debía de haber sido siempre. Sin embargo, el PRI se las ingeniaba para que los dirigentes, que lógicamente el presidente y todo su gabinete y todos sus gobernadores sean priistas, pues le apoyaran dinero para su campaña. Y si ustedes hubieran vivido, porque yo lo viví, ya para ese tiempo yo ya era un adolescente ya tenía rayando mis 18, 19 años, les puedo decir que lo único que se veía en la televisión y en la radio era PRI, 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 y en las calles todo era PRI, todo era PRI. Entonces, pues no había otra opción más que ¿qué? Votar por el PRI. Sin embargo, yo tuve la oportunidad de votar, y pues yo no voté por el PRI, yo voté por el partido
empezaba a moverse un partido que era demócrata, el del Gallito. Entonces, yo voté por el, como parece que fue del Gallito, no voté ni por el PAN ni por el PRI, porque se ve que al final era lo mismo. El PDM. El famoso Partido Demócrata Mexicano. Pero bueno, Ajá. de alguna manera, ¿qué pasó con el señor de la Madrid? Bueno, él llega y viene con la idea de cambiar todo, la renovación moral. Que al principio se dio resultado porque el señor el nefasto Negro Durazo, el que había sido el superpolicía de López Portillo, que era su compadre, bueno pues es apresado, lógicamente tenía mucha cola que le pisaban, el narcotráfico, los asesinatos, la tortura, y va directamente a la cárcel. Con el paso del tiempo el señor pues moriría supuestamente en la cárcel y se acabó todo, ¿no? Muerto el perro, se acabó la rabia. Pero en el caso de la Madrid, su sexenio va a ser marcado porque no pasó nada. No hubo crecimiento, nunca apoyó las exportaciones, se basó en el petróleo. No hizo que se cayera el peso, pero tampoco no hizo que se levantara. Que se levantara. Así como lo agarró, así lo dejó. Bueno, de cierta manera, si lo vemos desde un punto, no, diríamos, bueno, pues estuvo bien, ¿no? Y partiendo de esto, hay que recordar muy bien que ya veníamos arrastrando una deuda externa de miles de millones de pesos que nos generaron los sexenios pasados de Díaz Ordaz y luego Echeverría, luego López Portillo, ajá. Y él vino también a acrecentarlo, pero hasta el final. Sí, pero, o sea, lo que voy es que íbamos arrastrando con esto, entonces el señor, pues de alguna manera trataba de hacer malabares, ¿no? Tampoco no es justificarlo, pero pues también el señor tenía un pensamiento de querer limpiar el gobierno a como se había venido desenvolviendo. Él quería y su lema era el que era el nuevo PRI, la renovación del PRI. Entonces ese era su lema de campaña y él lo que quiso hacer es sacar a toda esa gente que ya llevaba años en el PRI y que nada más le estaba haciendo daño al partido. Y sí lo estaba logrando. Sí lo logró, lo logró entre comillas, pero después sucede lo que pasó aquel 19 de septiembre de 1985. Ese sexenio se va a marcar por ese talón de Aquiles. ¿Por qué? Porque sí, lógicamente el señor no tenía en su cabecita la magnitud de la tragedia que pasó en México. Cualquier otro presidente, por lo menos te espantas, ideas, a lo mejor ideas tontas, pero a favor de rescatarlo, decirle, rescátelo, no te digo cómo lo rescates al país, pero por lo menos rescátalo. El señor se quedó callado, enmudeció, quedó en estado de shock. Entonces, sí, parte de su gabinete y todos los medios nacionales le pidieron al presidente que se declarara a México en estado de desastre. ¿Por qué? Porque esa era la llave para que viniera todo el apoyo mundial, la ayuda mundial, y él se tardó. Y no se tardó minutos ni horas, se tardó días. ¿Qué pasó? Entonces todo el pueblo de México se solidarizó, sacaron palas, sacaron picos, sacaron lo que pudieron, y el mismo pueblo levantó los escombros. Posteriormente ya el gobierno metería las manos, pero en los primeros días el pueblo fue el que se solidarizó, así que entre hermanos mexicanos nos ayudamos porque tuvimos un presidente tonto que no supo manejar y no supo reaccionar. Y también hay que recordar mucho que también fue muy criticado este señor Miguel de la Madrid porque no actuó pertinentemente en las horas al instante de que sucedió esta terrible catástrofe que todos los mexicanos recordamos con tanto dolor, sino que mucha gente también le externó que hiciera a un lado el pago de la deuda externa, porque recordemos, y se lo subrayé hace un momento, que él tenía que pagar los intereses de la deuda externa que habían arrastrado a los demás sexenios de sus horas y colegas del PRI. Entonces, él tenía que dar año con año cierta cantidad de dinero. Entonces, los mismos de su gabinete le dijeron y le aconsejaron que ese dinero que era para la deuda externa,
que la usara para levantar lo del desastre y todo esto, que lo empleara, o sea, que el mundo o el Fondo Monetario Internacional le iba a entender el por qué era un caso de emergencia y le iban a dar un cierto plazo para que ese dinero lo pudiera él agarrar, pero el señor no quiso, dijo que no, o sea, él tenía su palabra bien dada y él iba a seguir pagando. Optó por pagar el dinero de la deuda externa, pero ¿qué pasa? Se perdieron muchísimas vidas por la falta de actuar del gobierno. Ya después de que el señor salió de su letanía, fue cuando entró el ejército a, ahora sí que a apoyar junto con la ciudadanía que en ese entonces ya tenía tomadas las decisiones para sacar adelante el desastre de 1985. Sí, exactamente. Ahí nos faltó un líder. No queremos decir, no sabemos, porque sería adelantarnos decir que si hubiera estado López Obrador hubiera actuado diferente. Vamos a ponernos contextos. No vamos a hacer comparaciones, No, pero sí, hay que se actuó mal. Pero sí, por eso vamos a juzgar bueno, no vamos a juzgar, pero sí vamos a hablar de su sexenio de este señor, en su forma de actuar que tuvo. No fue la mejor, y así que por su irresponsabilidad, insensatez, se perdieron muchas vidas que se pudieron haber salvado. Exactamente. Mejor, hubo gente como Plácido Domingo que en su momento, bueno, pues él tenía un familiar en el edificio desgraciadamente que colapsó. Tlatelolco. Él aportó dinero. De hecho, él se ve como él se remanga las manchas. Era un tenor español súper reconocido mundialmente, pues él sacando piedras. Sí. Buscando a sus parientes que al final su tía y sus primos murieron desgraciadamente. Ajá. Pero otra cuestión del sexenio, que esto le quedó muy marcado, se sabía de antemano por mucho, bueno, se escuchaba mucho, no se sabía, se escuchaba mucho de que el peso estaba sobrevaluado. ¿Qué pasaba? Que el peso tenía que haberse devaluado y él lo mantenía en un precio de cambio inexistente. Haz de cuenta como que yo te digo, yo tengo mucho dinero y te sigo dando, pero mientras por acá ya me estoy endeudando, y él optó por pedir más deuda, más deuda, más deuda, más deuda, para sacar al país adelante. O sea, haz de cuenta, el clásico, soy tu novio y te presumo que tengo carro, el carro es de mi papá, te presumo que tengo novio porque tengo dinero. ¿Por qué? Porque estoy robando de la cartera de mi papá para llevarte a comer. Y tú estás pensando que yo tengo mucho dinero y tengo carro cuando no es cierto. Pasa lo mismo con Ciudad de la Madrid, que al final de su sexenio, pues vendría a romper esto. Pero algo que también va a marcar su sexenio es que él liberó a los partidos políticos. Eso sí dejó, entre comillas, cosas buenas y eso presionado. El Partido Comunista Mexicano apareció, el PDM, el Gallito. Fue cuando se pudieron registrar el Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Partido Popular, perdón, yo no voté por el Gallito, voté por PPS, por Partido Popular. Era igual, era Rosita y era de izquierda. Bueno, pues estos partidos van a tener un auge y van a repercutir en las próximas elecciones del siguiente sexenio. Pero bueno, para acabar con lo que hizo el señor de la Madrid, podemos decir que fue un mal presidente. ¿Por qué? Porque se supone que tú como presidente no puedes ir nada más y sentarte y calentar el asiento. Hay que hacer algo, hay que tomar riesgos. Hay que tomar acciones. Ajá, pueden ser buenas o malas, que te juzgue la historia como una persona que se aventó. Desgraciadamente le falló y pues ni modo. Pero en este caso no hizo nada él. Sí. Él no hizo nada. Él se mantuvo al margen y para que no lo juzgaran de que había perdido. Pero al final y que había dejado más peor al país, pero de todos modos, caray, ¿qué hiciste? No, pero al final se cayó, te voy a decir por qué. Porque ya venía desde el señor Echeverría, que cada que salió un presidente, y lo sabíamos los mexicanos, yo lo sabía mis papás, sabían que venía la devaluación, ya era un hecho, se hizo la costumbre. Ajá. De que cada que salió un presidente, devaluación. Y la gente, mira, ya estaba, hola, ¿cuánto se va a devaluar el dinero? Porque si tenías... Ya lo esperábamos. Ya la verdad es que si tenías como todos los mexicanos, nuestro dinero eran pesos, pues muchos solamente los ricos podían cambiarlo en dólares. Pues se devaluaba el peso y ahora es como si poco a poco te fueran quitando algo. Pero también hubo empresas nacionales, ¿no? Con él,
de alguna manera, pero también, o sea, sí hubo muchas paraestatales, pero también a la vez, o sea, la brecha de entre ricos y pobres se empezó a, o sea, se empezó a ver muy marcadísimo cómo cada vez había más ricos Y mucho más pobres. y mucho más pobres. La pobreza O sea, la diferencia estaba que muy son- mal distribuido, o sea, y te quedas así con cara de caray. Pues qué clase de gobiernos hace el PRI, ¿no? hace el PRI, pero ya o sea, como para finalizar todo esto, vamos a decirle que fue una mala elección. Desgraciadamente no teníamos por quién votar. El que hubiera venido del PRI hubiera sido lo mismo y hasta tal vez peor, pero al final eran malos, no teníamos de dónde. Y si tú lo estás viendo y preguntas a tus papás, a tus abuelos, no había de dónde. Pero eso sí, te decían en el periódico, en la televisión y en la radio que México estaba levantándose, que estaba muy bien México. Y ustedes saben bien que una mentira repetida 1000 veces se vuelve verdad. Pero ¿cuál levante? No había nada, no había nada. Le tocó el campeonato de fútbol mexicano, la Copa del Mundo, fue en 1986, que fue la Copa del Mundo, y trató con esto medio de alivianar el problema, pero no. La verdad es que ni así, una decepción tremenda con la selección nacional, que ni en su propio país pudo eh, levantarse, hubo mucho manoseo de esa Pero selección. vaya, Y o al sea, final, si vamos a hablar de esas cosas, perdón que lo diga, y yo siempre lo he dicho, pan y circo para el pueblo. claro. Y solamente así te tienen San ¿Pero qué crees? Al Por final eso- en el circo, el león se comió el domador. Ya está peor. Pues sí, pero pues ni modo, o sea, te tienen que mantener entretenido. Pero fíjate, pero por lo menos se hubiera visto que México hubiera quedado, no quiero decir campeón del mundo, pero por lo menos en el cuarto lugar. Tenías todo para hacer un buen papel. Y al final, el sexenio, les juro que la gente no estaba triste porque nos estaba llevando la tristeza con el gobierno que teníamos. Estaban tristes porque México perdió contra Alemania y nos echó fuera de Alemania. Ese es lo mediocre de nuestro país, que te preocupes por otras cosas de las que sí te debes de preocupar. La vida pública, aunque no nos guste, nos afecta. Aunque se nos haga aburrida, nos afecta. ¿El partido de fútbol en qué te afecta? Exactamente. A ver, hay que analizar eso. Y con todo el respeto para la gente que le gusta el fútbol y todas esas cosas, pero yo siempre lo he dicho. O sea, no sé para qué se malviajan y se enajenan con algo que no los lleva a nada, caray. Mejor hay que leer, hay que enfocarse en las cosas de tu Y si te gusta el fútbol, practícalo, juega. Ahora sí no que cánsate, anota un gol, que te anoten un gol, diviértete. Sí. No te enajenes en algo que a la larga fue más frustración. Ustedes hubieran visto la revista Proceso en su página que sacó. Una mujer pintada de rojo, blanco y verde, con una cara de decepción, cuando la verdad es un partido de fútbol. Los jugadores no perdieron, porque ellos ganaron su buena lana. Y los patrocinadores, y los que de los estadios, la FIFA ganó, todos ganaron. El único que perdió fue ese descorazonado de los mexicanos y esa forma tan, voy a decir, vamos a decir, tan y no eso muy buena. ocurrió antes de que fueran las elecciones. Sí, porque fue en el 86. Él iba a ser hasta el 88. Pero se dan cuenta de cómo son las cosas, cómo te trabajan la mente. Te van preparando de una manera que tu mente se vuelva derrotista y acepte todo lo que pasa a su alrededor. Yo por eso, hoy tú que nos miras, mexicano, te invitamos a que el próximo 6 de junio hagas tu voto de una manera consciente y que veas los resultados que está dando el partido de Morena. Y que los mires porque aunado a lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, son resultados de alguna manera también de Morena, porque recordemos que él salió de ese partido, él lo creó, y pues de alguna manera él se comprometió, hizo 100 compromisos
inició cuando hizo su campaña política, y ya lleva como el 90 y tantos de esos 100 compromisos, y ha cumplido. Yo creo que es momento de darle una segunda oportunidad al partido de Morena. Exactamente. Vamos bien, podemos estar mejor, y hay que hacer de nuestro país que siga levantándose como lo está haciendo. Exactamente. No somos un país derrotista, somos un país triunfador. Gracias desgraciadamente a todos estos malos sexenios, ahora tenemos un líder ahí en Los Pinos. Bueno, no Los Pinos. Los Pinos, ahora en Los Pinos. En el Palacio Nacional. Pero, señores, voto masivo a Morena. Y bueno, esto fue hasta aquí el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado. Bueno. Famoso gatón Miguelito, que se iba a llevar, nos iba a dar en la Madrid, se iba a llevar el Hurtado. Bueno, así decía. Bueno, okay, chicos, les agradecemos de antemano que hayan permanecido hasta este punto del video. Les agradecemos de corazón, les mandamos un fuerte abrazo de parte mía muy personal. Les quiero agradecer mucho a todos. Les mando un fuerte abrazo y muchos besos. Dios. Bye. Bueno, ya nada más me resta despedirme. Soy Rosa el Tortugo. No olviden suscribirse, recomiéndenos y dejen su poderoso like. Adiós, bye. Adiós.